¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches para todos. Bienvenidos otra vez al culto de oración que estamos comenzando en este miércoles. Y antes de iniciar nuestro culto, queremos cantar un himno. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por los huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor. Lleno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Muy bien, luego de este hermoso himno que hemos cantado, vamos a tener el momento, la oportunidad de poder orar. Vamos a hablar con un amigo, con algún familiar o también en forma particular. Tenemos un espacio musical y entonces podemos así elevar nuestra oración al Señor.
Muy bien, luego de esta oración, ahora queremos juntos elevar una plegaria. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por esta jornada que tenemos, esta noche de oración que podemos tener juntos en familia, con amigos, a través de este medio. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor, en tus manos de amor, y también queremos pedirte y rogarte que tú puedas aceptar y recibir las preocupaciones que se han elevado en la oración de cada uno de mis hermanos, que las pueda recibir y cada uno pueda tener la certeza de tu dirección en su vida. Estas cosas las pido agradecido por Jesús. Amén. Muy bien, luego de este momento de oración, vamos ahora al tema de esta noche. Por eso necesitamos tener en cuenta que el infierno cristiano, hoy podemos hablar de tres corrientes, ¿no? La visión tradicional, que es justamente la visión que cree la mayoría de los cristianos, que es cuando la persona muere, va a un lugar de castigo, ¿no? Su espíritu, su alma, va a un lugar de castigo y allí la persona es castigada, ¿no? Con fuego, con tormentos, hasta la resurrección. La resurrección resucitan y nuevamente vuelven, ¿no? Pero esta vez en espíritu, alma y cuerpo. Una creencia que vamos a analizar ahora también es el tema del universalismo. El universalismo es la creencia de que el infierno tiene la finalidad de purificar los pecados, purificar las cosas malas que tuvo la persona, que no pudo cambiar en vida, y que a través del infierno va a purificar hasta que todo vuelva a la armonía divina, ¿no? Esta creencia, vamos a ver que comenzó con Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría, y hoy es muy aceptada en círculos académicos, círculos evangélicos, que vamos a ver que también en la época de la hermana White estaba resurgiendo. Y vamos a llamar a aniquilacionismo, otros tienen lo denominan de otra manera, que es cuando nosotros creemos, y esta es la postura que nosotros tenemos, que la persona, el pecador, después del milenio va a ser destruido por siempre, tanto el pecado como Satanás, sus ángeles, el pecador, la muerte, todo va a desaparecer. Entonces, el fuego tiene la finalidad de consumir, de destruir. Por eso el tradicionalismo, el fuego y el castigo tienen la finalidad de torturar, en el universalismo de purificar y en el aniquilacionismo de destruir. Eso es lo que vamos para tener en cuenta lo que vamos a ver ahora. Quiero introducirme con aquellos cristianos, y como les decía, este fue un cristiano que vivió en el año 100, 165, Justino Mártir. Era un apologista. ¿Por qué era un apologista? Se lo llamó así porque ellos defendieron la fe ante los judíos y ante los filósofos romanos, emperadores. Entonces, este Justino Mártir definió justamente a la ajena, o lo que en nuestras Biblias aparece como infierno, que dice es el lugar donde van a ser castigados los que hubieran vivido inicuamente. Fíjense la fecha tan temprana, ¿no?, de este escritor, a pocos años de escribirse el Apocalipsis, ya comienza a tener un concepto de un lugar de castigo, y también dice, ¿no?, el apologista destacó esta eternidad de castigo sin fin, que es algo que vamos a ver mañana también. Dice que Satanás y todo su ejército, juntamente con los hombres que le siguen, hayan de ser enviados al fuego para ser castigados por la eternidad sin términos, cosa que es de antemano fue anunciada por Cristo. También tenemos a Policarpo de Esmirna. Fíjense que Policarpo murió en el año 156, él era un obispo de Esmirna. Y allí Policarpo nos dice lo siguiente: y sostenidos por la gracia de Cristo despreciaban los tormentos terrenos, hablando de los mártires, pues por el sufrimiento de una sola hora se compraban la vida eterna. El mismo fuego de los inhumanos atormentadores les resultaba refrigerante, pues tenían ante los ojos el huir del eterno, y que jamás se extingue, y con los ojos del corazón contemplaban ya los bienes reservados a los que valorosamente resisten. Aquí vemos entonces este concepto de la eternidad del castigo. Orígenes de Alejandría le va a dar un vuelco totalmente diferente. Fíjense el tiempo
¿no? En el siglo segundo, medio del siglo tercero después de Cristo, él ya va a darle la connotación universal. Es más, hay citas, ¿no? Donde él eh, quiere demostrar que todos se van a salvar. Por eso universalismo es que la salvación es universal para todos, hasta para el mismo Satanás y los ángeles. También tiene otras donde no es tan así, pero es una cuestión para analizar. Dice que Orígenes de Alejandría escribió: luego nuestro Dios es fuego consumidor en el sentido que acabamos de explicar, y en este sentido entra como fuego que derrite para fundir a la criatura racional llena de plomo, de maldad y de toda otra materia impura, que adulteran el oro y la plata, digámoslo así, de la naturaleza del alma. En este sentido, finalmente, se dicen salir ríos de fuego del acatamiento de Dios, que elimina toda la maldad que se mezcla por toda el alma. Podemos ver entonces que luego Agustín de Hipona va a definir el tema en una obra llamada La ciudad de Dios, en el capítulo 21, donde va a hablar explícitamente de los tormentos que van a sufrir los pecadores. El infierno tradicional se define en el 543 después de Cristo. Fíjense que en este sínodo de Constantinopla, y luego se va a consolidar con el concilio segundo de Constantinopla II, es donde se va a definir y ya se va a establecer que el infierno es el lugar donde van los demonios, está Satanás, los hombres impíos. Y fíjense que si alguien cree que el infierno es temporal o que va a tener algún fin, dice que, que se le va a hacer una reintegración, es decir, el universalismo, dice sea anatema. Por eso ya la iglesia, ¿no? Ya en este tiempo va a condenar a todos aquellos que crean en un infierno temporal o que va a tener fin, o al universalismo, que aquí fue donde se condenó la enseñanza de Orígenes de Alejandría. Martín Lutero y los reformadores siguieron creyendo en el infierno. Quiero que tengamos en cuenta que donde viene un auge muy grande y en las iglesias protestantes se va a definir esto, es con predicaciones de grandes predicadores, y entre ellos Jonathan Edwards. Él escribió varios sermones sobre el tema del infierno, y que quiero que lo tengamos en cuenta porque la hermana White va a hacer alusión a esto, ¿no? A una predicación de Jonathan Edwards. Fíjense lo que dice: sería terrible sufrir este momento de ferocidad e ira del Dios Todopoderoso, pero debe sufrirlo por toda la eternidad. No habrá fin para esta horrible y exquisita miseria. Cuando mires hacia adelante verás una larga eternidad, una duración ilimitada ante ti, que absorberá tus pensamientos y asombrará tu alma, y se desesperará absolutamente de tener alguna liberación, fin, mitigación, descanso. Seguramente sabrás que debes desgastar largas eras, millones de eras, en la lucha y en el conflicto con esta venganza despiadada todopoderosa. Y cuando lo hayas hecho, cuando hayas gastado tantas edades de esta manera, sabrás que todo no es más que un punto de lo que queda para que nuestro castigo sea hecho infinito. Terrible, ¿no? Terrible definición sobre el tema del infierno. Ahora, teniendo este contexto, es como vamos a introducirnos en nuestros pioneros, ¿no? Para que vean de que el tradicionalismo siempre ha sido definido como la ortodoxia, es decir, que el tradicionalismo, la persona muere y por ser impía en el juicio final va al infierno, allí se quema por siempre, sufre por siempre. Siempre fue el imperante, ¿no? Dentro del catolicismo, de la Iglesia Católica Ortodoxa. También tenemos conceptos en los musulmanes, hinduistas, tienen conceptos muy similares, dentro del protestantismo también, ¿no? Y ahora, ¿cómo nosotros estamos dentro de esto? Por eso vamos a ver lo que creyeron en primer lugar los adventistas milleritas, ¿no? Comenzando con el movimiento de Miller hasta el Chasco. Alguien que
que jugó un rol significativo fue George Storrs. Él era un pastor metodista que en 1837 aceptó la inmortalidad condicional y la destrucción final de los impíos a través de un folleto de Henry Grew. Fíjense ustedes de que él va a ser el primer, ¿no?, líder del movimiento millerita que va a aceptar esto, y lo acepta a través de un folleto de un pastor, de un escritor de otra denominación. Por eso es que él en un momento, 1840, decide dejar de ser pastor metodista, porque él sabe que en su iglesia no lo aceptan, ¿no? Es más, Henry Grew era pastor bautista y él también sale de la iglesia bautista porque no le aceptan sus creencias de la inmortalidad condicional, es decir, que la persona cuando muere no sabe nada, la persona cuando muere deja de existir, y el impío va a ser destruido, ¿no? Entonces estas creencias hicieron que ellos mismos se aparten de su iglesia. Lo interesante es que en 1841 él escribe un folleto justamente que se va a llamar Un análisis, ¿no? ¿Son inmortales las almas de los impíos? En 6 sermones. Es un panfleto bastante interesante donde él va a exponer justamente de que el alma no es inmortal, de la que la persona cuando muere no va al cielo, no va al infierno, no va a un purgatorio. Entonces él lo desarrolla a través de 6 sermones. Uno de los primeros libros eran 3 sermones y lo fue ampliando. En 1842, Storrs va a conocer a Calvin French, otro millerita que predica de la venida de Cristo, y entonces Storrs va a comenzar a predicar la venida de Jesús y se une al movimiento millerita. Lo interesante es que él afirmó que la doctrina tradicional era un engaño papal. Él va a comenzar a predicar de que era parte el tema de estas creencias tradicionales, eran parte de los engaños de Babilonia. No fue bien aceptado en estas creencias, ¿no? Él enfrentó varios opositores, entre ellos fue Josías Litch, ¿no? Josías Litch escribió un libro, El anti-aniquilacionista, en 1844, rebatiendo las ideas de Storrs. Después tenemos a Josué Himes, que él también rechazó esta creencia. Y ustedes saben que Josué Himes escribió lo siguiente, ¿no? Dice, estaba ocupado con la inminencia de la venida de Cristo. Estas otras opiniones me parecieron un tema secundario, hablando sobre los temas que estamos viendo, y de ninguna importancia especial. Jesús estaba cerca, y en mi opinión era más importante preparar a un pueblo para su venida que iluminarlo con otras preguntas. Si los hombres dormían o eran conscientes de la muerte, y si eran destruidos o sufrían eternamente por el pecado, era de cuestiones de menor importancia para mí. Dios haría lo correcto y pronto lo íbamos a saber. Mi negocio era proclamar la venida gloriosa del reino de Cristo y prepararme y después encontrarnos con el juez. Eso fue lo que escribió él. Fíjense que para él no fue importante y para Guillermo Miller tampoco, porque estaban tan abocados justamente a la predicación que entonces esto era secundario para ellos. Sin embargo, tenían su posición clara. Para ellos justamente la persona moría y iba a ser castigada eternamente. Miren, Guillermo Miller escribió en mayo de 1844 lo siguiente. Fíjense, en mayo tenemos octubre. Él en un momento tuvo que escribir y dijo, no puedo estar en silencio sin discrepar de esto por más tiempo. Sería un crimen contra Dios y el hombre. Por tanto, negamos cualquier tipo de conexión, la comunión o simpatía con los puntos de vista del hermano Storrs, del estado intermedio o el fin de los malvados. Entonces, Miller estaba abocado a la predicación y entonces él dice, no puedo ahora dedicarme a esto y no estoy de acuerdo. Sin embargo, tenemos a un pastor que sí fue convertido por las enseñanzas de Storrs. Y fíjense que él escribió, ¿no?,
antes de morir en 1844, esto salió publicado en 1850, por eso está ahí, en una revista que tenía Storrs, y entonces antes de morir le dijo, le dijo, ¿no? Apreciado hermano Storrs, como lleva mucho tiempo luchando en solitario las batallas del Señor en lo referente al tema del estado de los muertos y el destino final de los malvados, le escribo para decirle que, después de mucha reflexión y oración y de una profunda convicción de mi deber para con Dios, estoy dispuesto a ponerme de su parte. Qué hermoso debe haber sido para él justamente haber encontrado esta verdad y sobre todo para Storrs encontrar un pastor que iba justamente a defenderlo. El chasco llegó 22 de octubre de 1844. Años más tarde, ¿no? En 1845, en abril, los adventistas se van a juntar. Todo el movimiento que quedó a la deriva se van a juntar en una reunión que le llamaron el Congreso de Albany, ¿no? La conferencia de Albany fue justamente ahí en Nueva York, el 29 de abril de 1845. Y es interesante porque no fueron invitados nuestros pioneros, la hermana White, José Bates, no fueron invitados porque ellos estaban con la doctrina de la puerta cerrada. Entonces ellos no consideraron de que ellos estaban dentro, podríamos decir, de la ortodoxia adventista, entonces no fueron convocados. Pero se juntaron los adventistas, ¿no? que estuvieron, que pasaron por el chasco, y entonces en ese congreso se definieron algunos aspectos muy importantes, 10 puntos doctrinales clave con respecto a la venida de Jesús y a la salvación. Y aquí es donde se comienza a dividir. El adventismo se divide en dos grupos en este momento y se ve claro luego de Albany, ¿no? Están los condicionalistas. ¿Qué quiero decir con condicionalista? La inmortalidad es condicional. El hombre no es inmortal por naturaleza. Entonces, la inmortalidad es condicional a la salvación de Cristo y luego la aniquilación va a ser futura, ¿no? Y los tradicionalistas. Por eso es que a partir justamente del 1845 hasta la muerte de Guillermo Miller, está de 1849, no muere Miller, está todo tranquilo, pero después de la muerte de Miller se define los adventistas que van a defender el tradicionalismo y luego los condicionalistas aniquilacionistas. Hay una denominación cristiana que se llamó la Iglesia Adventista Cristiana, que ellos fueron totalmente condicionalistas. Vieron de que a veces se habla de que los testigos de Jehová tienen una creencia muy similar a la nuestra. Y entonces decimos que, yo he escuchado esto, ¿no? De que dicen de que fue porque fueron a una conferencia adventista nuestra y que entonces su líder aprendió la creencia de los adventistas, y es verdad, pero no de los adventistas del séptimo día. Él tuvo relación con la iglesia adventista cristiana, que eran justamente condicionalistas y aniquilacionistas. Vamos a pasar rápidamente a la destrucción de los impíos, los pioneros adventistas, ¿no? Entre 1844 y 1847, dice Alberto Tim, que hubieron 5 creencias fundamentales que iban a girar en torno al santuario, que iban a girar en torno al mensaje de los 3 ángeles, iba a ser el factor integrador, ¿no? De estas creencias distintivas que son las que nos dan la particularidad de lo que conocemos como la verdad presente. Por eso es que comienza con la segunda venida, ¿no? La segunda venida de Cristo en forma personal, visible y premilenial. Luego también tenemos el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, que ocurrió el 22 de octubre de 1844, la perpetuidad de la ley y sobre todo la vigencia del sábado, el don de profecía manifestado en la hermana White y la inmortalidad condicional, ¿no? Y el estado de la persona cuando muere. Por eso es que estas creencias son básicas. ¿Y por qué este estudio? Porque tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos una gran verdad, y esta verdad de la muerte condicional y lo que va a pasar con el pecador es muy importante que nosotros como cristianos la tengamos bien en cuenta, porque es uno de los pilares básicos de nuestra fe.
En 1848 comienza lo que conocemos como el espiritismo moderno, ¿no? Las hermanas Fox, ahí Margaret, Lea y Kathy Fox, ¿no? Comenzaron en esa casita a escuchar los golpes de un difunto. Entonces ahí es donde comienza todo lo que conocemos como el espiritismo, el espiritismo moderno. Por eso, los adventistas, en el grupo milerita, el grupo sabatista, de los pioneros nuestros, van a comenzar a escribir contra justamente estas manifestaciones. Nuestros pioneros no van a comenzar a manifestarse por escrito a partir de 1850 y 1860, es donde vamos a encontrar en las revistas Review and Herald, ¿no? Cómo defendieron ellos la inexistencia del espíritu, definieron lo que es el alma, el castigo justamente de los impíos. Y entonces la hermana White, en 1849, es donde ella dijo que estos golpes eran justamente obra de Satanás. Los escritores más prominentes que hicieron libros y artículos, panfletos, fueron José Bate, ¿no? En principio, y algo que me llamó la atención y una propuesta de Leroy Froome y de Alberto Tim también, es que José Bate y Jaime White pertenecían a la denominación Congregación Cristiana, ¿no? Y ellos, la Conexión Cristiana, perdón, eran condicionalistas en este sentido, ¿no? No era definido en sí, pero gran parte de los creyentes de la Conexión Cristiana eran condicionalistas. Posiblemente ellos habían aprendido y ya tenían sus preconceptos con respecto a esto por esta denominación. Luego hubieron varios otros. Alguien que me llamó siempre la atención, la cantidad que escribió, fue Andrews, ¿no? Sobre este tema. Urias Smith también escribieron libros y varios artículos. Algo que me gustó, y no lo puse, pero fue de Lowborough, una cita que él escribió en su libro, que dice: a mí me trajo alegría el alivio a mi mente torturada durante años el escuchar sobre un infierno sin fin que me auguraban en las predicaciones, y yo no era bueno. Deseé muchas veces que me dijeran cómo ser bueno, en lugar de decirme tanto acerca de los terrores del infierno. Entonces, fíjense cómo se va dando esto, ¿no? Que nuestros pioneros tenían y venían muchas veces de denominaciones donde se creía en lo tradicional, y a través del estudio de la Biblia, a través de un estudio constante, ellos fueron dándose cuenta de que esto no era real. En 1872, Urias Smith va a escribir una obra, o un artículo en realidad, y después se va a ir ampliando, que es El inicio de nuestras 28 creencias, 1872, que se llama Una declaración de los principios fundamentales de los adventistas, ¿sí? Y él ya en la creencia número 19 y 20 va a destacar el estado inconsciente de los muertos. En la 23 afirma de que Satanás va a ser destruido luego del milenio. Y en el 24 también va, como podemos ver en esta cita, va a definir de que la persona va a ser totalmente destruida. Vamos ahora a hablar un poco sobre la hermana White, que esto también es apasionante y yo los animo de que puedan leer notas biográficas y el conflicto de los siglos principalmente. Pastor, perdone que lo moleste, ¿qué tiempo me queda? Va a ser no como el tradicionalismo eterno. Bien. La hermana White, ¿no? La hermana White era metodista. Tenemos que recordar que ella justamente pertenecía a la Iglesia Metodista Episcopal. Ella, en su experiencia temprana, tuvo una situación bastante complicada. Ella, en 1840, en marzo de 1840, fue a unas conferencias brindadas por Guillermo Miller en Portland, ¿no? Luego, en 1842, ella
reafirma su fe adventista, digamos, del advenimiento de Jesús, pero hay una preocupación que le surge. ¿Cómo alcanzar la salvación? ¿Qué debo hacer para ser salva? Dice ella, ¿no?, en sus notas biográficas. Ante este interrogante, ella tuvo una angustia mental muy grande, porque ella necesitaba saber cómo ser salva para evitar el infierno. Uno cuando lee notas biográficas, lo que ella pasó, la tortura que ella pasó, dice que le causaba mucha perplejidad, dolor, angustia, perderse y saber que iba a ir a un lugar donde iba a ser atormentada por siempre. Entonces ella justamente va a estar en esta angustia que tristemente, ¿no?, dice que le desvirtuó el carácter que ella tenía acerca de Dios. Pero ella comenta de que su alma o su vida se alivió con algunos estudios que ahora les voy a comentar. En primer lugar, el incidente que más le marcó fue una charla que tuvo su mamá Eunice con otra amiga. Estaban charlando sobre un sermón. Y entonces en ese sermón se expuso de que la persona cuando muere no sabe nada, que deja de existir, que los impíos van a ser consumidos en el fuego y no van a existir más. Entonces, cuando la amiga se va, dice que ella se acercó a la mamá y le dijo, ¿no? Le dijo, y ahí hay citas, versículos bíblicos, Ezequiel 18:4, Eclesiastés 9:5, ¿no?, donde van a dialogar, y ella entonces, la madre, ella le dice, ¿vos crees de que esto sea cierto?, le dice Elena de White a la madre. Y la madre, ¿no?, la madre le dice, posiblemente hemos estado errados en aquella cuestión, lo mismo que en varias otras cosas. Entonces, la madre ya en este momento ya estaba creyendo, ¿no?, de que la persona el concepto condicionalista y aniquilacionista. Y la madre le dice, la Biblia no contiene ninguna prueba alguna de que haya un infierno eterno. Si existiese un lugar tal, el libro sagrado lo mencionaría. Aquí vemos entonces que la madre ya sienta las bases de que no hay un lugar, no hay un infierno según lo que dice la Biblia. Luego ella escucha una predicación de un pastor donde expone las mismas verdades y de esa manera ella acepta justamente la verdad de Dios. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que ella, ¿no?, a través de los años fue ampliando su concepto, y esto es lo que vamos a ver ahora, algunas pautas interesantes. Pero primero quiero introducirme en el conflicto de los siglos. Yo hice, cuando presenté este tema para el simposio, principalmente me aboqué al conflicto de los siglos porque es donde está la principal exposición de ella o sistematización de ella sobre estos puntos, ¿no? El conflicto de los siglos, como sabemos, llevó casi 6 décadas de su ministerio. A partir de la primera visión que tuvo el 14 de marzo de 1858, ella fue ampliando sus conceptos, y recordamos que en septiembre de 1858 ella va a publicar el primer libro que llamó Dones Espirituales, que lo podemos encontrar en la última sección de Primeros Escritos. Entonces, ella va a ir ampliando su concepto, y luego ese libro, Dones Espirituales, se amplió en 1884 cuando va a publicar El Espíritu de Profecía, volumen 4, la gran controversia, ¿no?, el gran conflicto. Y nuestro gran conflicto que nosotros tenemos ahora es publicado en 1888 y luego revisado en 1911. Entonces, ella va teniendo algunos principios bastante interesantes, cómo lo va a publicar, va ampliando sus conceptos hasta llegar al conflicto de los siglos. Ella dice, en el conflicto de los siglos, ahí tomo la versión nueva, la tapa azul, ¿no? La paginación es de la edición 2015. Y ella dice, ¿no?, qué repulsiva la creencia de que apenas exhalado el último espíritu,
el alma del impenitente es arrojada a las llamas del infierno. Ella va a tener justamente bien claro de que esto no es parte de las creencias bíblicas, sino que es un engaño de la Babilonia. Es más, en Dones Espirituales, ella dice que está sorprendida cómo Satanás ha engañado a la gente con este tema del infierno. También expone todas las consecuencias negativas por creer en un infierno donde la persona está ardiendo y sufriendo por siempre, ¿no? Y a mí lo que más me llamó la atención es el tema de que ella dice que los problemas mentales, ella dice que hay mucha gente que está en los asilos, dice, ¿no? Asilos mentales, por causa de esta creencia. Allí dice, hay también doctrinas erróneas como la de un infierno que arde eternamente y el tormento sin fin de los impíos, que al presentar ideas exageradas y distorsionadas del carácter de Dios, han producido el mismo resultado, enfermedades, en las mentes sensibles. Entonces, cuando yo leía a Jonathan Edwards, y también no lo quise poner si no se iba a ampliar mucho, pero hay un montón, John Wesley, que fue el fundador de los metodistas, él también tiene expresiones así un poco crudas con respecto a lo que pasa cuando la persona muere. Un famoso predicador también que se llamó Charles Spurgeon, ¿no? Y muchos otros predicadores famosos de los siglos XVIII, XIX, tenían descripciones tremendas sobre lo que pasaba en el infierno. Y no estoy hablando del catolicismo, porque el catolicismo ya en la Edad Media tenía estas descripciones y se veía principalmente en los frescos, lo podemos ver en muchos catedrales, ¿no? Sobre la tortura que va a haber en el infierno. Entonces, pero que los predicadores desde los púlpitos estén predicando de una manera tan gráfica y descriptiva, yo voy a leer eso, pensaba en las pobres personas que creían eso y que iban a sufrir eso, y sobre todo, ella en un momento dice, las personas que perdían seres queridos que sabían que no habían sido buenas personas. Entonces, saber de que tu ser querido, padre, madre, hijo, esté en este momento pasando por eso, no era nada agradable, no debe ser nada agradable. Otra de las consecuencias que trajo es que se desvirtuó el carácter de Dios. Al creer en el infierno, dice ella, Satanás revistió con sus propios atributos al creador y bienhechor de la humanidad. También se malinterpretó las expresiones de la Biblia y dar en el lenguaje bíblico un tinte de amargura y malignidad que es propio de él, Satanás, pero no de nuestro creador. Entonces, ¿cómo se malinterpretaron lamentablemente el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y ha hecho que muchos, miles y hasta millones, escépticos e incrédulos. Y esto es una realidad, mucha gente ha dejado de creer en Dios, ha dejado de creer en la iglesia, ha dejado de creer en el mensaje de la palabra, porque dicen, pero ¿cómo puede ser que un Dios de amor esté castigando, haga sufrir a los pecadores por toda la eternidad, ¿no? Por eso es que ella dijo que esto se opone justamente a el principio de amor y justicia de Dios. La hermana White es interesante porque ella cita en el conflicto de los siglos, va a citar a Jonathan Edwards. Dice, la cita esta la tomé del conflicto de los siglos, pero también está en su sermón, ¿no? En un sermón que él también predicó. Entonces, que se llamó el sermón Pecadores en las manos de Dios. Dice, el espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos. Cuando vean a otros seres de la misma naturaleza que ellos y que nacieron en las mismas circunstancias, cuando los vean sumidos en semejante desdicha, mientras que ellos también en tan diferente situación sentirán en mayor grado el goce de su felicidad. Imagínense ustedes esto, ¿no? De que nosotros estamos disfrutando de la tierra nueva y vamos a ver justamente a los que están siendo atormentados. Entonces nos vamos a poner más felices porque ellos están sufriendo allí y nosotros disfrutando, ¿no? Entonces cita esta expresión de Jonathan Edwards
Y ella responde lo siguiente, le dice, ¿qué ganaría Dios con que creyéramos que Él se goza en contemplar los tormentos eternos, que se deleita en oír los gemidos, los gritos de dolor y las imprecaciones de las criaturas a quienes mantiene sufriendo en las llamas del infierno? ¿Pueden acaso esas horrendas disonancias ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Entonces es interesante, ¿no? Por eso ella exclama, oh, qué terrible blasfemia, como si el odio que Dios tiene al pecado fuese motivo para eternizar el pecado. Y ella dice justamente que la destrucción del impío es un acto de misericordia. En el tiempo de la hermana White, ¿no? Si bien siempre hubo gente que creyó en el universalismo, teólogos católicos, teólogos ortodoxos que creyeron, digo de la iglesia ortodoxa, ¿no? Que creyeron en el universalismo, ahora estaba floreciendo en Europa y en Estados Unidos dentro de la rama protestante y evangélica. Entonces, ustedes pueden leer esto en El Conflicto de los Siglos, ella va a citar a un predicador que hizo un sepelio de un muchacho totalmente perdido, ella lo llama irreligioso, y entonces él va a predicar sobre un sermón sobre Amnón, ¿no? Ella va a predicar un sermón donde, de Absalón, donde él va a decir de que justamente de Amnón, el hijo de David, ¿no? Donde ella dice, él decía de que David se consoló cuando supo que Amnón había muerto. Entonces él, tomando esa cita, va a decir de que todos se salvan. Entonces la hermana White dice, ¿y de dónde saca sus conclusiones este falseador de las Sagradas Escrituras? Sigue afirmando, fábula amena, por cierto, muy apropiada para satisfacer el corazón carnal. Es la doctrina del mismo Satanás y produce el efecto que él desea. ¿Es entonces de extrañar que con tales enseñanzas la iniquidad abunde? Entonces, si todos nos salvamos, no todos en algún momento nos vamos a salvar, ¿para qué la santificación? ¿Para qué la obediencia? ¿No? Si total nos vamos a salvar. Entonces ella dedica una buena porción de ese capítulo para rebatir justamente la idea del universalismo. La destrucción de los impíos va a mostrar la misericordia de Dios, pero también su justicia. Por eso dice que es imposible salvar al pecador en sus pecados. Los priva de la existencia de sus transgresiones habían perdido, de la que se ha demostrado indigno. Por eso es que Dios, cuando va a destruir al pecador allí en el lago de fuego y azufre, es justamente por bien de él, ¿no? Por misericordia de él. Él va a destruir a todos los impíos, dice ella. Así el gran plan de redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado, la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Y luego del milenio el Señor ha descender fuego del cielo, la tierra está totalmente quebrantada, salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades, llamas devoradoras se escapan por todas partes de grietas amenazantes, hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y las obras que hay en ella están abrasadas. La superficie de la tierra parece una masa fundida, un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de los hombres impíos. Es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Hay otras expresiones más interesantes, ¿no? Donde ella dice que va a salir la lava de abajo de la tierra, bastante en otras obras, ¿no? Bastante descriptiva. También ella habló, ¿no? De que cada uno va a ser destruido en tiempos diferentes, tanto en duración e intensidad, según hayan sido sus obras, ¿no? Entonces, de acuerdo a las obras y a la luz que uno haya recibido, va a ser justamente el castigo que cada uno va a merecer. Y ella habla de que Satanás va a ser el que más va a arder, va a ser el último, ¿no? Justamente en consumirse.
En otros libros, ella habla de que la victoria de Cristo es justamente la destrucción de Satanás. Gracias a Cristo, Satanás va a llegar a su destrucción. Ella también tiene citas muy importantes que dice que nosotros, sabiendo que el pecador va a ser destruido eternamente, deberíamos movernos a la consagración y también a la misión. Nosotros deberíamos ver en cada uno que si no acepta a Cristo, no conoce a Cristo, se va a perder y va a ser destruido, va a ser justamente castigado, y es nuestra responsabilidad librarlo, advertirle sobre esas consecuencias. También habla de quiénes van a ser destruidos, ¿no? Esto hay varias cosas, varias actitudes, y fíjense algunas solamente para nombrar. Dice que allí van a estar los enemigos de la justicia, los que rechacen la influencia del Espíritu Santo, los transgresores de la ley, los enemigos de Dios, los hijos sin disciplina ni preparación para el reino, aquellos que no reprenden al pecado dentro del pueblo de Dios y contemporizan con el mal. También serán consumidos aquellos que no venzan sus defectos de carácter por medio del Espíritu Santo, los amantes de las riquezas, los que son borrados del libro de la vida, los que no reciban el mensaje de amonestación y purifiquen sus almas con la verdad, siendo obedientes a las leyes de Dios. En conclusión, todos los impíos de la tierra, dice ella, ¿no? Y también habla de diferentes tipologías, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, la destrucción de Jerusalén, otras destrucciones de la Biblia, que fueron un tipo de la destrucción final. Por eso vamos a llegar a las conclusiones. Los pioneros adventistas del séptimo día, al sistematizar sus doctrinas, comprendieron que el condicionalismo y aniquilacionismo integraban parte de la verdad presente que debían proclamar. Ellen White fue una pionera de su tiempo al describir el verdadero estado de los muertos y la destrucción de los impíos en un contexto que primaba el tradicionalismo, resurgía el espiritismo y el universalismo. Ella organizó la antropología y escatología, ¿no?, de los eventos finales en el marco teológico que habló excelente el pastor el día domingo, en el marco teológico del gran conflicto desde las primeras referencias en 1858. Ella comprendió que la destrucción final del diablo y los impíos armoniza con la justicia y misericordia del Creador. La autora confirmó con su autoridad profética los fundamentos del condicionalismo y la destrucción final de los impíos que sus contemporáneos adventistas habían ya formulado. El conflicto de los siglos validó las exposiciones bíblicas realizadas por los escritores, ¿no?, que nombré, y allí declaró de manera distintiva la naturaleza y tiempo del castigo y destrucción realizada por Dios a los impenitentes. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene mucho para aportar en estos temas frente a las múltiples opciones antropológicas y escatológicas prevalecientes hoy en día. Y la enseñanza de la destrucción final presenta un sólido fundamento bíblico y a su vez la validez profética sostenida y enseñada por la pionera Elena de White. Y bien, luego del tema que hemos podido compartir, agradecidos a Dios por el mensaje, su palabra, vamos a despedirnos con una palabra de oración. Padre Dios querido, te doy las muchas gracias porque hemos podido recibir hoy el mensaje de tu palabra y pedimos y rogamos que tú nos sigas cuidando, guiando y dirigiendo, que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestra vida y las enseñanzas que estamos repasando y profundizando puedan ser también el sólido cimiento de nuestra fe para que podamos estar siempre firmes y sólidos en la roca que eres tú y tus palabras. Estas cosas las pido agradecido por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que tengamos una muy buena noche y nos vamos a reencontrar, Dios mediante, el día viernes a la hora de la puesta del sol por este canal para el culto de recepción del sábado. Dios les bendiga mucho.